Tema para conversar sobre dicho rechazo. Estamos en contacto con el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, que nos contacta, quien enlaza con nosotros a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Saludarlo a todos. Todo bien, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo lee, o más bien, en qué aspectos cree usted radica la diferencia de votos que tuvo la bancada de Evópoli? ¿En qué radica aquella diferencia y que finalmente hacen que voten de manera distinta? A ver, hay varios elementos. Primero, en que claramente acá se comete un error político de coordinación desde Chile Vamos, de impulsar una acusación constitucional sin tener antes contados los votos propios, que me parece que es un asunto importantísimo de coordinación política. Efectivamente, nosotros hemos tratado de conservar, al menos a mí, que me correspondió durante 4 años ser jefe de comité, de tratar de conservar una cierta línea de votación. Nosotros rechazamos todos los retiros porque sabíamos que eso era malo para el país y mantuvimos una actitud consistente en esa materia. Sin embargo, cuando uno observa hoy que tenemos un gobierno que está mal evaluado por la ciudadanía, que está con un escándalo enorme, en términos de las transferencias a fundaciones que son fundaciones especialmente creadas para recibir recursos, ya sea de carácter político, para los fines que se estimen pertinentes, que está hoy día investigado, asolado prácticamente por investigaciones Senador. de la Contraloría, me parece... ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, es que quería complementarle, o más bien preguntarle sobre algo que usted señalaba al inicio de su respuesta, cuando decía: aquí hay una mala coordinación al interior de Chile Vamos. ¿A quién apunta directamente? ¿En qué aspectos falló dicha coordinación? No, yo creo que efectivamente acá si tú vas a hacer una acusación constitucional, a nosotros, y en esto también tenemos experiencia un poco en la contestación, a nosotros el gobierno del Frente Amplio o quienes conforman hoy día el gobierno del Frente Amplio nos hicieron más de 10 acusaciones constitucionales contra el gobierno del presidente Piñera. Entonces hay que saber contar los votos antes de lanzarse a hacer acusaciones constitucionales y efectivamente también analizar el mérito que tienen aquellas acusaciones constitucionales. Yo siento que esto lamentablemente se termina transformando en un autogol por falta de coordinación política. A su Y juicio ahí no tenía creo que mérito también... entonces. A ver, yo no, la verdad que yo soy juez en el caso que esto pasaba Pero no, al no pasó. Senado, por tanto, no, en la medida que esto no pasó al Senado, yo no he estudiado el detalle de la acusación porque correspondía a los diputados y por ende los senadores no podemos pronunciarnos. Pero sí, efectivamente, siento que acá los partidos tienen que hacer un mea culpa de reflexionar qué es lo que está sucediendo a nivel de las coordinaciones políticas, porque efectivamente esto es insuflarle un tanque de oxígeno a un gobierno que políticamente está con una cantidad de problemas y efectivamente en un tema tan relevante como la educación, porque no hay ninguna discusión, más allá del mérito jurídico no que pudiese tener la acusación constitucional, de que efectivamente la labor, lo que ha hecho como ministro, el ministro Ávila realmente deja mucho que desear y ha sido un muy mal ministro. Entonces ¿Pero no creo yo que necesariamente vamos a violaba la tener... Constitución? ¿A eso se refiere usted? No lo sé, no conozco el mérito de la acusación en sí misma ni su bajada jurídica, porque Mm. como le digo, si esto no pasa al Senado, nosotros ahí entramos a estudiar los antecedentes, pero sí en el mérito político, que es lo que yo puedo observar, es que siento que nos faltó realmente tener una coordinación, efectivamente, para que si vamos a promover una acusación constitucional, la verdad que ésta realmente tenga la base y tenga el fundamento para ser exitosa. Si no, no tiene ningún sentido político hacerla. Senador, ¿y usted cree que el factor homofobia jugó un rol preponderante para que en última instancia o en las últimas horas votos que estaban de manera indecisa, que habían manifestado indecisión respecto a cómo se iban a manifestar en frente a este libelo acusatorio, cambiaran de parecer? ¿Usted reconoce presencia del factor homofobia en esta acusación? No al menos en los partidos de Chile Vamos, pero sí me atrevería a decir que en algunos invitados a las comisiones ¿Y la eventualmente diputada se puede Cordero? haber dado. No, no sé, es que no escuché, no he escuchado las declaraciones de la diputada Cordero, pero entiendo que dentro de Fue de los ofensiva y invitados homofóbica su hubo declaración. hubo personas que
se pueden haber manifestado de manera quizá homofóbica, pero obviamente que el punto no era las preferencias sexuales del ministro, que me parece que son ya asuntos de su ámbito personal. Es como eventualmente esto se llevaba adelante a través de políticas públicas con la ESI, que esa es una materia que es propia de la acusación. Yo a lo que estoy apuntando es aquí a la falta de coordinación política, y creo que ahí hay que hacer un mea culpa, al menos desde Chile Vamos, en términos de que debemos coordinar mejor las acciones para efectivamente eh, ser exitosos en algo que también implica una responsabilidad muy grande. La acusación constitucional, y nosotros, como le digo, sufrimos 10 siendo parlamentarios pro gobierno, ¿verdad? Son asuntos graves. Andrés Chadwick no pudo ejercer durante 5 años, misma cosa pasó con Harald Beyer, misma cosa pasó con Yanna Proboste, y me parece que hay que ser tremendamente responsable, pero también hay que asumir responsabilidades políticas en esta materia. Y creo que en este caso, finalmente lo que termina sucediendo es que en la práctica se valida Sí, la actuación de un ministro que pero está tremendamente evaluado precisamente por su mal accionar como ministro de Educación. antes de seguir profundizando en este tema, solo hacer una aclaración. La acusación constitucional en contra de la entonces ministra Yasna Proboste, de hecho, fue propiciada por el sector del cual usted hoy forma parte. Exactamente, sí, por eso que creo que son instrumentos que hay que abordar con mucha responsabilidad. Senador, respecto al tema de la homofobia, yo se lo ponía sobre la mesa en esta entrevista porque precisamente la presidenta de su partido, la consejera constitucional Gloria Hood y timonel de Evópoli, ha señalado lo siguiente. La presidenta de Evópoli además consideró que los dichos de la diputada María Luisa Cordero y de Marcela Aranda sobre la orientación sexual del ministro de Educación, comillas, terminaron por convencer de que había una confusión conceptual grande en el libelo acusatorio. Mire, yo no sé si el asunto aquí ha sido la homofobia en particular. Nosotros hemos sido un partido que desde, desde su nacimiento hemos sido un partido liberal que estima que las preferencias sexuales de cada persona son efectivamente eso, decisiones personales, que hemos apoyado el matrimonio igualitario desde el día uno. Yo incluso siendo ministro el año 2011, cuando no se había pronunciado ningún ministro a este respecto, Sí. también lo apoyé, y hoy día me parece que es un tema con el que la sociedad ha podido conversar, y hoy día es ley, de hecho. Me parece que no ha pasado por ahí. Me parece que lo que había que juzgar en este caso es la pertinencia jurídica de una acusación constitucional, y el juicio político quizás un ministro que lo ha hecho muy mal. Y para eso tú tienes que coordinarte bien políticamente, tienes que tener una interacción política con tus pares, que me parece que en este momento obviamente es un déficit que tiene Chile Vamos, y ahí están los resultados de esta acusación constitucional. Y además que no han aprobado ninguna acusación constitucional de las 4 que han presentado en este año y medio de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo impacta este resultado la relación dentro de Chile Vamos, senador? Bueno, yo creo que es parte de lo que hay que revisar. Creo que tanto los presidentes de Chile Vamos como las conversaciones que estamos teniendo a nivel parlamentario, desde las jefaturas de comité, desde las bancadas, tienen que replantearse en términos de que si nosotros queremos ofrecer un proyecto alternativo que permita la gobernabilidad en el largo plazo, efectivamente este tipo de descoordinaciones, la verdad que en términos políticos son inconcebibles. Y en cuanto a las distintas acusaciones, cada una obviamente que tiene su mérito, y no creo que haya que ha sido el problema que nosotros hemos tenido en términos de considerar la acusación constitucional como una herramienta política, que en la práctica es una herramienta Mm. política de última ratio, porque tienen mucha seriedad, y a veces en esta frivolización que se ha hecho de los instrumentos que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, para generar acusaciones constitucionales, terminamos en la legislatura pasada con más de 10 acusaciones constitucionales, lo cual debiese ser una excepción y no la regla. Existen otros instrumentos como las comisiones investigadoras, como las interpelaciones, Sí. para llevar adelante aquellas fiscalizaciones que eventualmente el Congreso estime necesario hacer. Pero en esta materia me parece que son asuntos tremendamente graves, de última ratio, y que hay que abordar con extraordinaria seriedad. Y hablando sobre la relación con Chile Vamos, ¿cómo responde a estas declaraciones del diputado Diego Chalper? Nunca estuvo en nuestros pronósticos que el salvavidas del ministro de Educación viniera de Evópoli, dijo el diputado Chalper, y agregó lo siguiente: para nosotros es incomprensible e inaceptable que no entiendan que lo que está en juego es algo muy profundo si es que hoy día nos vamos a pronunciar por la probidad o por la impunidad. Estas declaraciones las hizo antes que se votara el libelo acusatorio. Decisiones como esta son una puñalada al corazón de Chile Vamos, enfatizó Diego Chalper. ¿Cómo responde a aquello, senador?
Mira, a veces en momentos de algidez política la gente dice palabras que se puede terminar comiendo. Yo creo que de todas maneras cuando uno se embarca en una acusación constitucional, lo primero tiene que hacer, ¿verdad? Sobre todo cuando se es responsable y cuando se ejerce un cargo como el Ujú. cargo de diputado, es contar muy bien los votos. ¿M? Porque cuando tú no cuentas bien los votos y crees que los tienes todos en el bolsillo, la verdad que pueden terminar en chambonadas como esta. ¿Verdad? Entonces yo le recomendaría a Diego, a quien tengo la mejor opinión y es amigo mío, ¿ah? Que mida también sus palabras porque las responsabilidades acá no son exclusivamente de Opoli, como él pretende endosarlas, sino también de quienes impulsan una acusación constitucional sin pararse frente a una calculadora primero. ¿Se va a terminar comiendo sus palabras, dice usted, senador? No, creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se está enfrentando a este tipo de instrumentos. Creo que las acusaciones constitucionales tienen efectos jurídicos muy graves. Las personas a las cuales se les aprueba una acusación constitucional no pueden ejercer cargos públicos por más de 5 años. 5 años, porque se presume precisamente que han incumplido los deberes del cargo que ostentan. Entonces creo que hay que ser tremendamente serio y hay que tratar de pasar un poquito la algidez de los momentos políticos y tratar de mirar el horizonte, y para eso creo que Chile Vamos tiene que volver a ordenarse porque naturalmente si nosotros queremos ser alternativa de cambio, Mm. alternativa de gobernabilidad, evidentemente algo no está funcionando con las coordinaciones de todo el conglomerado. Y ¿Mm? momentos como estos, senador, ¿ponen en duda la continuidad del conglomerado, al menos como lo conocemos hasta ahora? No, los conglomerados políticos son bastante resistentes, ¿ah? La verdad que en un sistema como el nuestro, siempre quien tiene la principal responsabilidad es el gobierno, pero también es obligación también de la oposición buscar ponerse de acuerdo de buena manera. Y en ese sentido creo que ha habido un déficit y creo que vamos a tener que volver a conversar entre nosotros porque naturalmente que se hieren los liderazgos, que duda cabe. Ya, o sea, no se pone en duda la continuidad de Chile Vamos, al menos con la composición actual. Mire, Cristian, acá siempre en este tipo de instancias la gente suele exagerar, agotar palabras de más, y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de mirar con un poquito más de perspectiva el problema país que tenemos hoy día, por qué no está creciendo la economía, el problema de inseguridad que tenemos, el escándalo de corrupción que se ha levantado a raíz de las fundaciones, las corporaciones y las transferencias que ha hecho el gobierno a estas, y tratar de mirar las cosas con un poco de perspectiva, pero eso requiere también entender que la política es un juego serio y que Mm. implica, es decir, que lo podemos entender como un juego, pero al menos tiene una dimensión en estas materias, particularmente las acusaciones constitucionales y los instrumentos que tiene el Congreso, es tremendamente serio y ahí la oposición tiene el deber de coordinarse precisamente para que no suceda esto que acaba de suceder hoy día. Y en ese afán de hacer oposición o de proyectar alianzas políticas futuras, ¿usted está en condiciones, senador, de poder hacer un análisis respecto a qué tan cómodo se siente actualmente Evópoli con el resto de Chile Vamos? O si tal vez se siente más cómodo, por ejemplo, con otros partidos que están en formación, como es el caso de Demócratas o Amarillos por Chile. ¿Estamos en condiciones ya a estas alturas de poder posicionar donde hay una mayor comodidad del partido al cual usted forma parte? A ver, yo creo que si uno aspira a ser mayoría, a ser 50 más uno, ¿verdad? Mm. Tiene que poder dialogar con todos aquellos que tienen una cierta base común, que creen en las economías libres, que creen en el imperio del derecho, del Estado del Derecho, que creen en la Constitución y que creen que el país puede avanzar, crecer y prosperar de manera ordenada. Y en esa materia, evidentemente, y nosotros conversamos, no solamente conversamos con demócratas, hoy día forman parte integrante de la bancada de Evópoli, demócratas independientes, Jimena Rincón y Matías Walker, ¿verdad? Independientemente de los compromisos políticos, hemos buscado establecer diálogos. No es, no es que unos tengan que estar en un lado atado a lógicas políticas y culturales de hace 20, 30 años, sino que debemos buscar formar mayorías. Y eso implica que todos aquellos que creen en la democracia libre, ¿verdad? La verdad se pongan de acuerdo y como nos sucedió cuando nos unimos para la campaña contra la muy mala constitución que la convención le propuso al país, se rechazó. Ese grupo de personas tienen que proponer también alternativas y ese grupo tiene que ser amplio, diverso y aspirar a ser mayoría. O sea que eventualmente pudiese existir una invitación, por ejemplo, si finalmente se constituyen como un partido en todo nuestro país, a que en algún momento puedan llegar a formar parte de Chile Vamos, por ejemplo. Claro, o pensar en una coalición
tal vez más amplia, no pensar que todo diálogo debe ser coalicionar, sino que eventualmente puede funcionar también por presidencia, por invitación, por afinidad, y ahí, lógicamente, que quienes lideramos las coaliciones y quienes detentamos cargos políticos que son relevantes hoy día, tenemos que hacer un esfuerzo por generar las coordinaciones precisamente para que no ocurran chambonadas como políticas como las que sucedieron, como de las que fuimos testigos hoy en día. Pero me parece que circunscribir la política exclusivamente a las lógicas de hace 20 años, cuando el escenario ha cambiado tanto, me parece que es un error. Senador, y el hecho que sus diputados, o no sus diputados, sus colegas desde la otra Cámara, los 4 de Evópoli, votaran de manera dividida, ¿también lo calificamos como una chambonada? Bueno, a veces pasa, Cristian. Sí, la José política Miguel, no es por una acá. ciencia exacta, que duda cabe. Y la verdad que yo traté durante los 4 años que fui jefe de bancada de mantener un orden, pero a veces en ciertas materias, evidentemente que como no existen órdenes de partido, hay que tratar de buscar ordenar de alguna manera, y a veces se consigue y a veces no. Y por eso que importa tanto, y a eso quiero apuntar, las coordinaciones previas a generar algún tipo de acusación como la que estamos hablando hoy día. Y creo que eso faltó. Y eso no es exclusivamente responsabilidad de Bópoli, eso es responsabilidad también de una coalición y de los distintos partidos políticos que la conforman y de las alianzas que con otros también puedan hacerse. No, y además que las proyecciones fueron cambiando, senador. Yo sé que usted, si esto pasaba al Senado, iba a ser jurado y, por supuesto, ante esa eventualidad no hubo un pronunciamiento de ningún senador o senadora, pero me imagino siguió la discusión política y las proyecciones del resultado de esta acusación fueron cambiando conforme pasó esta semana. En algún momento se habló de que estaban los votos y ya durante las últimas jornadas la situación cambió y todo indicaba que el panorama iba a ser favorable para el actual ministro. Mire, la verdad que nos hemos mal acostumbrado a tener acusaciones constitucionales muy seguido, ¿verdad? Creo yo que hay herramientas, instrumentos como la interpelación que son importantes, y particularmente hay algo que también, obviamente, que la estimula, que es que el gobierno no hace cumplir las responsabilidades políticas. Nadie se explica hoy día cómo, después del escándalo de corrupción de las corporaciones, de las fundaciones, de las transferencias que ha hecho el gobierno a estas, ¿verdad?, todavía persisten en sus cargos ministros que probablemente debieran ya estar fuera del gobierno. Por tanto, la acusación política en la práctica también nace del incumplimiento de ciertas responsabilidades políticas que el gobierno debiese estar exigiendo a quienes en un sistema presidencial son fusibles del gobierno y del presidente de la República en particular, porque lo protegen. Le quiero agradecer, senador Luciano Cruzcoque, por la conversación. Luego he conocido el resultado de la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a usted.